a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Muy buenos días, hermanos. Qué lindo que es poder verlos en este momento, y sean todos muy bienvenidos para este tiempo donde vamos a estar cantando alabanzas a nuestro Dios. Estamos con Nano y con Nati, que me están acompañando a poder cantar en este momento, y esperamos que juntos, ustedes desde la casa, nosotros desde acá, podamos ser un instrumento que los ayude a poder concentrarse en nuestro Dios. Quería leerles el Salmo 37, que dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y hasta acá vamos a leer. Y quería que al ver estos pasajes vemos la mano de nuestro Dios. Y vemos cómo el salmista nos invita a hacer 4 cosas que les voy a nombrar, que podemos hacerlas en cualquier momento de nuestra vida. Y que me gustaría que las guarden, y si estás con tu Biblia, que quizás las puedas subrayar. La primera dice: confía en el Señor y haz el bien. Lo vemos en el versículo 3. La segunda dice: deleítate en el Señor. La tercera dice: entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él. Y la cuarta dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. 4 consejos, 4 actitudes que podamos tomar como cristianos frente a todo lo que vivimos cotidianamente. Y me gustaría que podamos cantar las siguientes canciones juntos que hablan un poco de todo esto. ¿Cantamos? A verte los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad por lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en
en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, oh, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Muy bien, hermanos, de esta manera damos pie a poder escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Gracias. Buenos días. Quería compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, y dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel y tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí vemos una porción de la palabra de Dios que nos habla acerca de el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y qué reflexión que al principio nos lleva a pensar en que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Los oyentes, hoy quiero detenerme a pensar no solamente en el destinatario, los destinatarios de este mensaje. Era el público que estaba allí en la sinagoga, los participantes, podríamos decir, quienes estaban en una reunión, en un edificio propio para escuchar acerca de las Escrituras, y Jesús se dirige hacia ellos diciéndole que el Padre lo había ungido, le había dado todo el poder para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres no solamente económicamente, sino los pobres de espíritu. Sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen una aflicción dentro de su interior, el cual nadie las puede quitar, solamente Jesucristo. Libertar a los cautivos es no solamente la prisión física, estar detenido, estar encerrado, sino también aquella prisión que surge propia de cosas en el interior de la persona que todos tenemos y que Jesús ofrece liberarnos cuando estamos cautivos de adicciones, de temores, de miedo. Vista a los ciegos, dice, sanar a los ciegos, darle vista, que la sanidad física y la sanidad también espiritual de las personas. Pero este mensaje estaba siendo oído por personas que lo escucharon y se maravillaron. Pero dice que después, cuando Jesús continuó en su explicación, dice que se llenaron de ira, de enojo, de bravura, y dice que lo condujeron hacia afuera de la ciudad y lo llevaron hasta una cumbre. Imagínense este cuadro, esta situación. Las personas que por un momento estaban maravilladas, admiradas de que estaban escuchando que se cumplía una profecía que había sido escrita hacía más de 700 años por el profeta Isaías, anunciando la llegada del Mesías. Hoy, estos oidores estaban rechazando esta palabra, estaban rechazando lo que el Salvador del mundo les estaba ofreciendo. Jesucristo estaba siendo desechado. Lo echaron fuera de la ciudad. Reaccionaron de una manera diferente. Incluso ellos, que podemos decir que estaban siendo sujetos también de opresión,
porque todos sabemos que en ese tiempo el pueblo judío era también gobernado por una nación mucho más grande, por un imperio que dominaba todo el mundo conocido, el Imperio Romano. Y sin embargo, ellos también tenían opresión, sentían la aflicción de la dominación del más fuerte sobre el más débil. Sus riquezas, sus ganancias eran todas desviadas o derivadas para un imperio que avanzaba por todo el mundo y que ellos también sufrían las consecuencias. Sin embargo, no hicieron caso a este mensaje que el Salvador les estaba dando. Qué notable es ver que frente a esta desesperanza que podríamos decir que ellos estaban viviendo, no estaban escuchando con un sentido espiritual lo que Jesucristo les estaba ofreciendo. Frente a la desesperanza, el miedo, el temor, las pestes, las crisis económicas, la enfermedad, la muerte, hoy el COVID-19 como algo novedoso, pero que ha llegado a todos los extremos de la tierra. Sin embargo, la humanidad ha experimentado siempre crisis, enfermedades, guerras, crisis de países, peleas, absolutismos, despotismos, masacres, naciones enteras peleando contra otras naciones, pestes, hambre, corrupción, drogas. Todas estas son consecuencia de lo que la palabra de Dios nos dice, que por cuanto el hombre ha pecado, se ha separado de Dios, y a partir de estar separado, a partir de dejar de lado la voluntad de Dios y de buscar a Dios, las consecuencias vienen inevitablemente. El miedo, el temor, la desesperanza, la ansiedad, las crisis, los problemas mentales. Esto no es nuevo, esto ya lo decía la Biblia. Aquellos que leemos la Biblia sabemos que estas cosas, dicen, ocurrirán. Y cada vez peor, y dice que después vendrá el fin. Así que en esta reflexión yo quiero abordar este tema. En primer lugar, ¿cuál es la posición que nos colocamos? ¿Somos como estos oidores que al principio se maravillaron con el mensaje, escucharon la palabra, en sus mentes relacionaron lo que el profeta había escrito y estaban viendo a este Jesús, a este maestro que les estaba diciendo que Él era el que iba a venir? ¿Cómo nos ponemos nosotros? ¿En qué posición? ¿Somos los que escuchamos o somos los que rechazamos? Permanentemente tenemos que tomar la decisión. Decidir es una de las atribuciones más maravillosas que tenemos los seres humanos. Poder decidir, poder usar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones para poder decidir si quiero ir a la derecha o quiero ir a la izquierda, si quiero avanzar o quiero retroceder. Y aquí estas personas habían decidido voluntariamente, luego de estar maravillados, decidieron rechazar el mensaje de Jesús, al punto que querían matarle, querían tirarlo de una montaña, de un despeñadero, dice la palabra. Pero esto no solamente ocurrió con las personas que estaban allí ocasionalmente en esa sinagoga. Sabemos que en otro momento, cuando Jesús hizo milagros, el milagro de la multitud que alimentó con el pan, después la gente lo seguía. Dice que mucha gente lo seguía. E incluso en algún momento Jesús los confronta y les dice: ustedes me siguen por el pan que les di. Pero quiero que sepan, dice, que así como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron, refiriéndose al maná. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Y Jesús siguió diciéndole: ustedes me siguen porque están interesados. Por eso les dijo: he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y el versículo siguiente dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Quiere decir que muchas veces las personas escuchan, sienten atracción hacia las palabras de Jesús, sienten atracción hacia el desafío que les pone la Biblia, las propuestas de cambio o de transformación. Muchas veces las personas empiezan a transitar el camino de fe, pero dice que después sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Qué hermosa expresión! Yo creo que esta expresión surcó los cielos y la tierra y llegó delante de la presencia de Dios. Esta palabra, esta revelación que tuvo esta persona, diciendo: tú eres el Santo de Dios. Pero no solamente eso, sino que él reconoció que necesitaba, reconoció y dijo: ¿a quién iremos? Yo te pregunto en esta reflexión hoy: ¿a quién vas? ¿A quién podés ir en este tiempo de desesperanza, de desconsuelo, de crisis, de noticias atroces, de falta de trabajo, de falta de esperanza, de familias quebrantadas? ¿A quién iremos? La propuesta en esta reflexión es: vayamos al Señor Jesús. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Otra parte de la Biblia dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que busca encuentra, el que llama le atiende. Acercaos, dice otra porción de la Biblia. Dios está hablando a tu vida y te dice: acercaos pues al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje vigente. Desde los tiempos inmemoriales, Dios estuvo siempre aguardando que el hombre se volviera hacia Él y envió a Jesucristo, la revelación perfecta. Dice que los discípulos decían: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le decía: no me ven a mí, yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesucristo es el mensaje de vida. Jesucristo es el mensaje, que el pan que del cielo descendió. Es el agua que sacia la sed, la luz que alumbra nuestro camino. Y en esta reflexión lo que quiero llevarte a pensar es que Él es el camino al Padre. Él es la esperanza del mundo. Él es el deseado de las naciones. Las naciones desean paz, desean estabilidad, desean gozo, desean poder tener una paz duradera, estabilidad económica, estabilidad política. Sin embargo, no saben que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Él es la única respuesta. Porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros.
todos aquellos que invitaron a Jesús a su vida, le abrieron su corazón, sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Conozco mucha gente que podría pasar horas explicándote cómo Dios trató un tema específico y a partir de allí su vida cambió, su vida fue transformada. No quiere decir con esto que ganaron mucho dinero, que tuvieron una vida longeva, eterna, pero sí quiero decirte que sus vidas fueron cambiadas y transformadas, con gozo, con paz, con bondad, con esperanza, con fe. Y esas son las cosas que produce solamente la vida nueva en Jesucristo. Una nueva identidad. Es hermoso saber, experimentar ser un hijo de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Una nueva familia, la posibilidad de no solamente recibir a Cristo, sino juntarte con otros que también profesan la misma fe que vos, la misma fe que usted, y puede juntarse, en comunión con esas personas, y conformar una iglesia, conformar una comunidad de fe, porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que los cristianos, cuando recibieron a Cristo en su corazón, perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, y se formó la primera iglesia. Y esto es lo que hoy todavía sigue vigente. Recibir a Cristo significa tener un ayudador. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se lo dijo a la iglesia. Pero también le dijo, recibiréis, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre. Dice en Lucas 24:46, Jesús le dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué predicamos? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo dijo, comenzando desde Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas, le dijo el Señor. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad juntos hasta que sean investidos con el poder de lo alto. La promesa es el Espíritu Santo, es el ayudador, es el que nos consuela, es el que nos guía, el que nos recuerda las palabras y los hechos de Jesús. Es el que prepara la iglesia santa, esa iglesia maravillosa, preparándola para la venida de su Señor, para la venida del esposo, el Rey de Reyes. Y lo otro que produce en nuestra vida es un propósito para mi vida. Cuando nazco de nuevo, cuando recibo a Cristo en mi corazón, dice la palabra que soy una nueva persona, tengo una nueva vida, un nuevo propósito. Todas las cosas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Mi vida está juntamente con Cristo y yo vivo esta nueva vida, que todos le puedan conocer, que todos tengan la oportunidad también de poder disfrutar de esta nueva vida y que todos vengan al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Es maravilloso sentirse perdonado. Es extraordinario quitar el peso que sentimos cuando tenemos algo que hemos pecado. Y cuando vamos a Cristo y confesamos nuestros pecados, Él nos quita ese pecado, nos perdona y nos limpia y nos da un nuevo sentido a nuestra vida. Una nueva identidad, una familia, un ayudador, un propósito. Qué maravilloso es saber que caminar con Cristo significa algo totalmente distinto, una experiencia que solamente aquellos que la pueden vivir la pueden contar y la pueden transmitir. Por eso que
predicamos el mensaje, por eso que lo compartimos, por eso que queremos que otros le conozcan. Pero hay una condición. Dice la Biblia que para recibir este regalo de parte de Jesucristo, para aceptarle, para no decir, uy, quedé maravillado, pero ahora lo rechazo, sino que para aceptarlo, la Biblia dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy justificado, no por obras. No tengo que hacer cosas raras, no tengo que llegar a lugares especiales, no tengo que comer algo o tener una cosa distinta, una ropa distinta. Dice que la única manera para llegar a Jesucristo es por la fe. Tengo que creer que Él murió por mis pecados, que Él resucitó y que ahora es mi Salvador, mi Señor. Él es quien es mi sacerdote, es mi Señor, y por eso yo le acepto y tener fe. Otra porción de la palabra dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Cuando reflexionamos sobre esto, pensamos en lo que Jesús hizo a favor nuestro. Cada vez que pensamos esto, le damos gracias. Estamos felices, estamos llenos de esperanza, estamos llenos de gozo y de alegría, porque sabemos que un día estaremos con el Señor y podremos disfrutar de su presencia eternamente. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo inmerecido, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó todo mi pecado. Cuando fue sepultado en la tumba, dice que también nosotros morimos en esa oportunidad. Todos aquellos que hemos creído en esto, hemos muerto, hemos resucitado juntamente con Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición ha cambiado. Ahora estamos al lado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Este es el Evangelio que anunciamos, la promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en los Salmos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando nacemos de nuevo, no somos igual, no somos la misma persona que nació de aquellos padres biológicos que nos engendraron. Nacemos espiritualmente. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos recuerda las palabras de Jesús. Él nos advierte, Él nos guía, Él nos ayuda en este peregrinar hasta que un día estemos delante de Dios en su presencia. Andemos en una vida nueva. Andemos en esta nueva vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El desafío en esta mañana, en este día, es andemos en una vida nueva. Llevar esta vida nueva a otros. Esta vida, compartir con otros la nueva identidad en Cristo, que hay una familia que es la iglesia, que hay un ayudador que es el Espíritu Santo, que hay un propósito para cada uno de nosotros. Llevar esta nueva vida a las personas que no saben de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios avanza, cada día avanza más. Dice la palabra en Romanos 8, 19 al 23, toda la creación aguarda la manifestación
de los hijos de Dios. ¿Y saben cómo? Dice, aguarda con impaciencia. Es como que está esperando la creación, que nosotros como hijos de Dios podamos llegar a todos los lugares en donde estamos para dar el perfume, el olor grato y fragante de su presencia, la presencia de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, para llegar a todos lados, los ambientes de trabajo, de estudio, en la fábrica, en los espacios públicos, en los bancos, en cada lugar, en cada lugar. Dice que la creación aguarda la manifestación. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su bendición sobre todas las personas, porque Dios quiere que su reino invada la tierra. Por esto oró Jesús, dijo que el reino de Dios venga a la tierra, que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Y esta es la voluntad, los hijos de Dios llevando este evangelio de esperanza en medio de un mundo que está caído, que está perdido, que no tiene esperanza. Nosotros hablamos de esperanza, llevar la paz, la verdad, el gozo, la paciencia, la bondad, la pacificación en todos los espacios. Mi amigo, mi hermano que estás escuchando, ¿cómo van a vivir las personas esta esperanza si no hay alguien que les predique, si no hay alguien que les anuncie, si no hay alguien que les diga que todavía tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios, un mensaje de esperanza? Por eso el desafío es: nosotros andemos en vida nueva. Debemos ser conscientes de esta vida nueva y de esta naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Mi oración en este día es que el Padre de justicia, el Padre de amor, pueda fortalecer nuestras vidas, pueda darnos toda la potencia a través de su Espíritu Santo para vivir esta vida nueva en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana, y también que puedas estar pensando, meditando en esto y buscar al Señor en todas las cosas. Amén.